Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos de Montoner. Hoy queremos hablar de la hermana República de Bolivia, el país del altiplano, porque nos llegan noticias terribles, devastadoras. Bolivia se quedó sin gasolina. Los carros de transporte público, los carros privados, cualquier tipo de unidad motorizada hace colas interminables en los grifos y no hay gasolina. Y bueno, sucede que el ministro de Energía y Minas y el presidente de YPF han anunciado que no hay dólares para comprar gasolina. Es decir, la economía boliviana se ha quedado sin dólares para comprar gasolina. Y considerando que Bolivia, en términos generales, se abastece con más del 80% de diésel importado, más del 50% en gasolina, la situación es dramática. En muy pocos días en Bolivia va a haber desabastecimiento en las ciudades porque si las unidades motorizadas no pueden movilizarse a través de las carreteras, es obvio que las ciudades van a estar desmovilizadas y por otro lado, perdón, desabastecidas. Y por otro lado, la falta de transporte y la falta de movilidad va a incidir dramáticamente en la economía en general, en el crecimiento de la economía o en el escaso crecimiento. Bueno, este es el resultado del modelo de sustitución de importaciones. Este es el resultado del proteccionismo con subsidios, del estatismo con subsidios, porque además hay que señalar que Bolivia no solamente ha perdido su industria gasífera con la nacionalización del 2006 de Evo Morales, a partir del 2014 la producción de gas empezó a caer, los envíos al exterior a declinar, porque no habían simplemente nuevas exploraciones en Bolivia por la nacionalización, por la aventura de Evo Morales, ¿no? Es decir, Bolivia no solamente se ha quedado sin dólares, sino que además implementó subsidios al precio de la gasolina y el diésel. Y el día de hoy no hay dólares para comprar. Los precios siguen subsidiados y todo está a punto de explotar. Pero tenemos que aclarar este panorama y el día de hoy hemos invitado a Mauricio Ríos, él es economista de Bolivia, un permanente entrevistado de este portal y un economista y un joven intelectual de ese gran país. Buenas tardes, Mauricio, gracias por la conversación. ¿Cómo estás, estimado Víctor Andrés? El agradecido soy yo por la invitación y además por tu muy buena introducción al problema que estamos viviendo acá. Bueno, Mauricio, gracias, Mauricio. Me gustaría preguntarte, cuéntanos cómo está la situación. Quizá tú nos podrías dar una mirada descriptiva de cómo está Bolivia. Uno siente que el país está paralizado. Sí, efectivamente, el país está paralizado. Tenemos una crisis de escasez de combustibles por un lado, que no permiten producir absolutamente nada, lo cual nos está llevando incluso a una amenaza de crisis alimentaria incluso en el país, sobre todo en el oriente del país y de manera más concreta todavía en Santa Cruz. Abastece en gran medida lo que el resto del país consume en materia de alimentos, por ejemplo. Es cada vez más difícil. Si uno hoy, lunes, sale a la calle, va a encontrar un escenario muy similar al que teníamos probablemente al salir de la pandemia, es decir, cuando había cada vez menos tráfico en las calles, había cada vez menos autos. Los pocos autos que puedan haber circulando son algunos que tienen muy poco combustible y que muy pronto tendrán que ir a hacer filas a las estaciones de servicio. Hay muchas filas en las estaciones de servicio al mismo tiempo. Hay gente que ha estado haciendo fila en las estaciones de servicio sin exageraciones, Víctor Andrés, de alrededor de 30 horas ya, esperando el combustible de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, es decir, de la estatal petrolera. Y el problema básicamente está, como tú muy bien dijiste, en la mal llamada nacionalización, que no fue otra cosa más que una expropiación, una renegociación de contratos el primer día de mayo de 2006, y sobre el cual giró todo el modelo que implementó el movimiento al socialismo. ¿Qué viene sucediendo hasta aquí? A partir de la nacionalización, como tú muy bien decías también, hemos terminado de destruir el sector hidrocarburífero en el país. Para que te des una idea, a partir de 2014 o 15, la capacidad de producción
de la petrolera estatal ha caído en un 55%. Y desde la misma fecha al día de hoy hemos perdido mercados y hemos perdido la capacidad de exportar hidrocarburos, principalmente al Brasil y a la Argentina, en un 75%, para que la gente se dé una idea de la debacle que estamos viviendo ahora mismo. Evidentemente, el sector hidrocarburífero era el sector más importante de la economía en el país durante mucho tiempo. Vamos, generaba divisas de manera extraordinaria, pero la crisis que tenemos ahora mismo responde a una serie de errores que se fueron cometiendo al menos desde, como digo, el decreto de nacionalización el primer día de mayo de 2006. Serie de errores. No recibimos un solo centavo de dólar de inversión extranjera directa para que se invierta en el sector, para que se hiciera exploración, para que, vamos, un montón de cosas. Y EPFB no podía asumir el riesgo de perforar, explorar y no encontrar absolutamente nada. Bueno, de un tiempo a esta parte terminamos de destruir el sector, pero además, la otra parte, la otra cara del problema es que comenzamos a financiar lo que ya no somos capaces de producir para importar ese producto, es decir, combustibles en el país, las reservas internacionales del Banco Central, que no son otra cosa más que los depósitos en dólares de la gente y al mismo tiempo parte del respaldo de la emisión monetaria nacional. Es decir, hemos estado devaluando la moneda nacional para poder pagar por la importación de combustibles. Las reservas internacionales, que eran de alrededor de 15.000 millones en 2014, que fue el pico, han caído a alrededor de 1.700 o 1.400 millones de dólares incluso, pero ahí estamos contando las reservas en oro y otras cosas más. Pero lo fundamental de todo esto es que hemos perdido reservas en divisas. No tenemos más que 50 millones de dólares de reservas en divisas, las cuales están siendo utilizadas para importar apenas días, menos de una semana de combustibles. Eh, Entonces, y antes que continúe, la situación que tú describes es devastadora. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a resolver esto? O sea, ¿qué idea puede surgir dentro de la lógica del gobierno para resolver esto? A menos que quizás sea radicalizarse como una manera de preservar el poder y ir definitivamente por la ruta venezolana. correcto, pueden ser distintos escenarios. En ese sentido, la incertidumbre es plena, es decir, hay plena certidumbre de que va a ser un desastre el que vamos a comenzar a vivir ya en los próximos días, semanas, meses. Imagínate tú lo que necesitamos para llegar hasta agosto, que es el mes en el que vamos a celebrar elecciones generales acá. Mucha gente está tratando de empujar al presidente a que renuncie o que al cargo o que al menos renuncie a la candidatura, porque creen o se cree que es por la candidatura, por el temor a perder votos, que Arce no toma decisiones acertadas, ni una sola. Anunciaron la anterior semana una serie de medidas, 10 concretamente, que no apuntan pero ni por casualidad a las causas del problema y que solamente distraen a la gente respecto de cuál es justamente el problema. Vamos a ver, si quisiéramos solucionar este problema, lo primero y mínimo que deberíamos hacer, contrariamente a lo que aduce el gobierno, que es por falta de financiamiento, por falta de ingresos, es cortar el gasto público estructural, es decir, detener cuanto antes, primero, la fuga de divisas, la principal causa por la cual caen las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia y por la cual la gente no puede retirar sus depósitos en dólares del sistema bancario. Entonces, primero detengamos el gasto público estructural y eso implica permitirle a la gente que pueda importar combustibles, porque hasta aquí solamente YPFB puede importar combustibles libremente, pero al mismo tiempo necesitamos recortar la subvención al consumo de hidrocarburos al mismo tiempo, es decir, quitar los controles de precios, porque nadie en su sano juicio del sector privado se animaría o se atrevería a comprar combustible en el exterior a precios internacionales y tener que vender a precios O congelados en sea, el interior del país. Mauricio, tú lo que señalas es que si se eliminan los subsidios al diésel y al combustible, que están casi en el 50% en los precios internacionales aproximadamente, o un poco menos, ¿no? 40% el precio internacional. Creo que está en promedio 0,53 dólares el galón y debería estar en 1,20, 1,25. Si se eliminan los subsidios y se liberan los precios y se estandarizan con los precios internacionales, el sector privado podría digamos, resolver el problema del déficit de combustible.
En el muy corto plazo, sí. En el muy corto plazo hay solamente dos caminos. Importar lo que ya no producimos con dinero del sector privado o producir, comenzar a producir aquí. La segunda opción requiere un cambio estructural muy ambicioso, no solamente en el sector hidrocarburífero, sino en toda la energía, en todo el sector energético del país. ¿Por qué? Porque en alrededor de un 81% es que depende toda la energía del país de la producción de gas o de la capacidad de producir gas en el país. Se calcula, de acuerdo a los expertos, que el país podría quedarse incluso sin gas para el consumo interno ya tan pronto como en 2029, para que la gente se dé idea del problema que tenemos. Comenzar a producir combustibles hoy mismo requiere de reformas estructurales muy ambiciosas y por lo cual, desde luego, se va a necesitar mucho tiempo. Entonces, lo práctico para el cortísimo plazo es dejar de lado a YPFB, que no se inmiscuya más en el manejo de la producción o importación de combustibles en el país, que se haga cargo el sector privado, que sí tiene dólares, no necesariamente el sector bancario y financiero, pero sí tiene dólares, tanto bajo el colchón como en el exterior, para enfrentar esta debacle, como tú muy bien dices, de muy corto plazo. Y otra cosa más, para tratar de ofrecerle un poco de certidumbre a la gente, sería interesante también porque la gente lo está exigiendo, lo está comenzando a exigir, que los candidatos den de una vez un paso al frente y digan si van o no a levantar la subvención al consumo de hidrocarburos, porque esto no va más. Los candidatos están rehuyendo a esa pregunta y no prefieren no decir si van a levantar la subvención gradualmente o de un día para el otro. Pero qué interesante lo que señalas, Mauricio. Es una lección para el pueblo boliviano y para todos los pueblos de América Latina, ¿no? Cómo el subsidio lleva a consumir los recursos de un Estado y finalmente a eliminar el producto o el bien que se subsidia, a desaparecerlo, ¿no? Esa es la lección que está dejando este colapso de este modelo de sustitución de importaciones, de subsidios en Bolivia. Sí, los controles de precios jamás funcionan. La subvención al consumo de hidrocarburos es un control de precios directos, por más que no se lo quiera reconocer como tal. Contrariamente a la intención que se tiene al aplicar esta medida, supuestamente para favorecer a los más necesitados y tratar de generar algo de estabilidad y certidumbre, pues han terminado generando exactamente lo contrario. Han terminado empobreciendo al país, están arruinando justamente a los más pobres, a los que no tienen. Esto se está traduciendo en un incremento de costos muy importante, no en inflación, que es cosa distinta. Están sufriendo un reacomodo de precios muy fuerte. Para que se den una idea, la importación de combustibles en el país tendría que estar en alrededor de 11.50 bolivianos y ahora mismo estamos subvencionando su consumo al interior del país, respondiendo también tu pregunta y comentarios de más temprano, alrededor de 3.40, 3.70 probablemente. Esa es la enormísima diferencia que hay acá. Entonces, para tratar de cubrir esa brecha, el gobierno trata de implementar controles de precios ya sobre la canasta básica familiar, ya no solamente sobre la subvención al consumo de hidrocarburos, trata de controlar toda una otra serie de sectores también. Y lo más paradójico de todo esto, Víctor Andrés, es que parte de las medidas tiene que ser la liberación de exportaciones y el gobierno las restringe. Curiosamente, una de las fuentes que más asequibles para conseguir dólares de manera inmediata tendríamos es la liberación de exportaciones de toda una serie de productos. Pero, para peor todavía, con los controles a la subvención de hidrocarburos han desabastecido el mercado y quienes podrían exportar ya no tienen la capacidad de seguir produciendo. La ¿Qué gran productos, contradicción y paradoja. qué productos, por ejemplo, a qué productos se refieren que están constreñidos por estos controles? Soya, por ejemplo, exportación de soya que es muy fuerte en el país y derivados, carne que también es muy fuerte. Vamos, todo el oriente del país, todo el sector agropecuario tiene mucha fortaleza y es muy competitiva. Y si además exportaran respondiendo a precios internacionales y no hubiera restricciones acá, los dólares podrían al menos ser negociados en el mercado local y por lo menos oxigenar un poco en el corto plazo esta situación. Hay muchas otras medidas que son necesarias para el sector bancario y financiero, crediticio, tipo de cambio, tasas de interés y demás, que son necesarias, pero las que ya hemos mencionado más temprano
son casi elementales y el gobierno se resiste en aplicarlas por N motivos. Tú mencionaste más temprano la posibilidad de que esto sea realmente a propósito, de que la crisis sea una política deliberada para ya sea victimizarse y decir todo andaba bien, pero fue por una conspiración de la oposición y de la propia ciudadanía, como el 2019, a finales de 2019, que derrocó a Evo Morales, que ahora también nos están derrocando también, que ahora también nos están derrocando. Entonces, esto es un círculo vicioso, Víctor Andrés, que no termina nunca, y que la gente quisiera saber que alguien le ponga el cascabel al gato. ¿De acuerdo? Ahora, me gustaría, luego para volver hacia las perspectivas que se vienen, que nos contaras cómo empezó todo esto, ¿no? Y quizá lo más significativo como ejemplo sea la nacionalización de los hidrocarburos, ¿no? Esto fue el 2006, ¿no? Evo Morales, este, YPF se encargó de la producción, perdón, YPF se encargaba de comercializar todo el producto, se mantuvo a las empresas, pero cumpliendo un papel subsidiario con respecto a YPF, sin posibilidades de comercializar en el exterior. Y bueno, el modelo empezó a consumirse el gas, porque no hubo nuevas exploraciones, el sector privado no quiso arriesgar, YPF no tenía recursos, y fue una época de bonanza en la que Bolivia aparecía con 4% el PBI, 4,5, aparecía como el modelo alternativo de la izquierda al de Venezuela, al fracaso de Venezuela. Incluso recuerdo que en Puno había envidia por las conexiones domésticas de gas, ¿no? Era envidia, mira cómo con el gas, ¿por qué no hacemos eso con el gas en el Perú? Entonces cuéntanos esta historia sobre este tema que es muy significativo porque es como una clase, ¿no? Para los latinoamericanos, para los peruanos, para los bolivianos. Cuéntanos cómo se llegó a esta tragedia a partir del gas, Mauricio. Comienza un poco antes de lo que mencionas, no comienza con el movimiento al socialismo. Vamos a ver, primero, bajo el malvado modelo neoliberal en el país de los 90 o que inicia a mediados de los 80, justamente a raíz de una crisis muy severa de hiperinflación en ese entonces, se hacen reformas estructurales muy ambiciosas de primera generación en los 80. Luego, a mediados de los 90, vienen las reformas complementarias llamadas de segunda generación, que fueron las que permitieron enormes inversiones, enorme inversión extranjera directa en el sector, que permite descubrir más gas en el país, que le permite descubrir enormes reservas de gas en el país. Esto fue a mediados de los 90, como digo. Y con un trabajo previo de décadas anteriores, de al menos en los años 70, se abren mercados, se desarrollan primero mercados y luego se abre y conquista el mercado brasilero para exportar gas allá. Pero la cantidad de gas que tenía Bolivia en ese entonces era tan grande que existía la posibilidad de exportarlo a California, para que te des una idea. Entonces, se comenzó a discutir a inicios de los años 2000 cuál era la mejor vía para exportar gas a California, si era por el lado peruano o por el lado chileno, te acordarás. Esto provocó, o mejor, permitió crear una excusa, si tú quieres, para que la gente o para que se arme, para que la oposición comenzara a armar una intentona de derrocamiento de Sánchez de Lozada, primero en febrero de 2003. No lo lograron. Trataron de aprovechar un error de Sánchez de Lozada de incrementar impuestos. Es decir, el Sánchez de Lozada liberal que habíamos conocido a mediados de los 80 y a mediados de los 90 se convirtió en un keynesiano. Incluso su plan de gobierno se llamaba Obras con Empleos. Entonces, como había falta de crecimiento en ese entonces, se le ocurrió implementar nuevos impuestos para tratar de reavivar la economía que venía de una crisis del 2000, 2001. Te acordarás de la devaluación del Brasil, la devaluación del peso en Argentina, efecto samba, efecto tango, etcétera. Pues bien, finalmente derrocan a Gonzalo Sánchez de Lozada con el pretexto de que la gente no quería o no debía eh, no quería que se exportara ese gas por el puerto, por puertos chilenos a California. Finalmente no exportamos gas ni a California y el gas no salió ni por Chile ni por el Perú. Y solamente nos quedamos con el mercado de Brasil
y el mercado argentino. Pues bien, de un tiempo a esta parte, renegociamos contratos con las petroleras el 1 de mayo de 2006. Estoy resumiendo muchísimo, pero como digo, el riesgo comenzó a asumirlo por completo YPF, el riesgo de encontrar más reservas, de seguir desarrollando campos y La demás. famosa nacionalización, ¿no? Lo que La se llama famosa aquí. nacionalización, mal llamada nacionalización porque no fue tal cosa y tampoco es que esté diciendo que se debería haber nacionalizado. En realidad las cosas deberían haber sido como quedaron con la ley 3058 de 2005. Fue esa la ley que en realidad le permitió recursos al país de manera extraordinaria, con renegociación de contratos y demás cosas. No voy a entrar en detalles. Pero de un tiempo a esta parte, como digo, nos quedamos con el gas debajo de la tierra sin ser explotado, lo consumimos, lo sobreexplotamos, no invertimos absolutamente nada y encima nos dimos una fiesta extraordinaria con congelamiento de precios y exceso de gasto y exceso de endeudamiento tanto interno como externo, hasta que la fiesta simplemente terminó, Víctor Andrés. Es decir, aquello que el partido de Castillo en el Perú envidiaba de Bolivia no era más que una ilusión que había creado el socialismo del siglo XXI, que no era otra cosa más que el mismísimo modelo de Venezuela, el mismísimo modelo de la Argentina y de Brasil, que ya habían destruido sus economías mucho antes de la caída internacional de precios de los commodities o de las materias primas. Es decir, hemos cometido exactamente los mismos errores que los países mencionados, Venezuela, Brasil y Argentina, solamente que estábamos en distinta etapa. Terminó sucediendo exactamente lo mismo que les pasó a ellos. Con Rousseff, te acordarás que Brasil cayó en una de sus peores crisis económicas desde la Gran Depresión. Y luego vino Bolsonaro y bueno, la historia la conocemos, vino la pandemia y demás. También sucedió en Venezuela, también sucedió en Argentina y demás. La gran diferencia con lo que sucede, por ejemplo, en Argentina, es que aquí no hay ningún Milei. No existe mucha esperanza para que la oposición tome las decisiones más adecuadas, como las que yo ya mencioné, como recortar el gasto público estructural de manera ambiciosa. Están hablando de recortar el gasto público de apenas un 2-3% del Producto Interno Bruto, cuando lo que realmente se necesita es un recorte muy ambicioso, del 30, 40, ¿por qué no el 50%? Pero además, Víctor Andrés, teniendo en cuenta lo que aquello implica, lo que ese recorte implica, que es la abolición del Estado plurinacional y además el entierro definitivo de la Constitución Política del Estado que trae a la vida el modelo económico plurinacional de Arce Catacora y demás amigos del movimiento al socialismo. Yo estoy plenamente consciente de que eso es lo que implica y eso es lo que quiero también. Entonces la gente tiene que comenzar a caer en cuenta de que esto es inevitable. Si realmente queremos un cambio, queremos solucionar los problemas que son muy críticos de debacle, de auténtica debacle en el país, todo pasa por abolir el Estado Ahora, plurinacional. de acuerdo, Mauricio, está clarísimo eso, ¿no? Ahora, yo me gustaría preguntarte, ¿qué crees que va a hacer el gobierno? ¿Cómo, qué especulaciones existen al respecto? Porque parece bien difícil que libere los precios de los combustibles y retire los subsidios y permita que el sector privado resuelva la escasez. Se podría estar tratando de, como mencionaba más temprano también, de crear una crisis de forma deliberada para que en caso de que no ganaran las elecciones en agosto de 2025, pues la explosión espectacular que le seguiría inmediatamente a esta crisis la asuma un nuevo gobierno para que ese gobierno no tenga la capacidad de asumir la crisis, que sea pagada por medio de más devaluaciones, más endeudamiento, más impuestos y demás por medio del desastre, y que finalmente, ya sea Arce Catacora, Evo Morales o cualquiera del movimiento al socialismo, venga diciendo, ven que con nosotros estábamos mejor, ven que con nosotros en el gobierno las cosas estaban Pero mejor. eso significaría un gran riesgo también para el MAS, ¿no? Porque podría venir un líder, aunque no se avisora, ¿no es cierto? No hay una oposición al gobierno del MAS. La oposición está dividida, está muy frágil, está que no se avisora un opositor. Sí, ¿no? Bueno, esperemos que en el próximo mes y medio aproximadamente, esta figura esté mucho más clara o sea mucho más clara en relación a que la oposición sea mucho más fuerte.
Por el momento están renunciando algunos precandidatos, llamémoslos, que evidentemente no tenían ninguna chance de convertirse en candidatos y además ser elegidos. Están renunciando unos en favor de personajes que no se pensaría o no se hubiera pensado previamente a quienes iban a terminar apoyando, y otros simplemente se mantienen en silencio. Pero hay que esperar, todavía hay un compás de espera muy pequeño de como mes, mes y medio, primero para que el Tribunal Constitucional convoque oficial y formalmente a las elecciones, para que se definan los candidatos formalmente y hasta abril terminar de, al menos hasta donde tengo entendido, anunciar candidaturas y además alianzas, formalmente hablando, y además unas encuestas de iniciativa de la oposición ciudadanas que definirían quién sería el candidato con mayor intención de voto que enfrente al MAS finalmente en agosto. Hasta aquí, eso creo que está suficientemente claro, pero tiene que quedar todavía más claro en este muy breve tiempo de cuáles van a ser las medidas de manera decidida que aplicaría el nuevo candidato para ver si finalmente la gente que ya se está comenzando a desesperar lo termina apoyando justamente por decir la verdad. ¿Por qué mencionaba Argentina más temprano? Justamente por eso, porque el último candidato, Milei, curiosamente y contrariamente a lo que eh, aconsejaría la gran mayoría de politólogos o directores de campaña, es decirle la verdad a la gente que las medidas que se requiere para detener esta debacle serían muy duras y además que, como mencionaba más temprano, también implicarían la abolición del Estado plurinacional y terminar con la constitución actual que tengamos. Todo el mundo supone o presupone que esto necesariamente tendría que ser por medio de una convocatoria a asamblea constituyente. Yo digo que no, hay otras vías también, las cuales me voy a reservar todavía por el momento y te prometo que en este mismo programa las iremos a discutir. Pero nos estamos enfrentando a eso, Víctor Andrés. Mauricio, y la candidatura de Arce Catacora, está descartado lo de Evo también, parece que Evo ya no va. No necesariamente en este país, con unas instituciones tan débiles o directamente destruidas, todo puede suceder. Arce Catacora podría ser todavía candidato, a pesar de que la popularidad no podría ser peor, aunque todavía puede seguir cayendo, la verdad es esa. Eh, pero Evo Morales, todo el mundo dice que no podría postularse, pero tienen un delfín que se llama Andrónico Rodríguez, que es el presidente del Senado, que representa al sector cocalero y por tanto al ala evista del movimiento al socialismo, que se rumorea que podría ser el nuevo candidato para eventualmente favorecer al propio Evo Morales, pero nadie sabe. Es decir, aunque Andrónico Rodríguez pueda ser un nuevo candidato, nadie sabe a quién terminaría o podría terminar favoreciendo. Podría ser bien el candidato de Arce Catacora también, pero nadie lo tiene suficientemente claro. El asunto es que, si te das una idea, Andrónico Rodríguez podría ser el mal menor dentro del más, es decir, cualquier cosa elegiría la gente antes que Evo Morales o Arce Catacora, dado que además la oposición está coja de ideas y de planes concretos para encarar la crisis, ¿no? Por ahora hay algunas ideas tecnocráticas para encarar la crisis en el corto plazo, pero esto de eh, planes ambiciosos para reestructurar el país de la raíz, menciono nuevamente el Estado plurinacional, no hay nada, o al menos la gente no se atreve, De los acuerdo. candidatos no se atreven a decir nada semejante. Ahora, las Fuerzas Armadas están demasiado controladas por la inteligencia cubana, como pasa en Venezuela, o tienen un nivel de autonomía, o pueden jugar un papel interesante, digamos, a favor de la ciudadanía en una salida a esta crisis que parece avecinarse. No me atrevería a decir nada muy profundo al respecto porque no soy experto en la materia directamente. No me atrevería a decir que la última demostración que hemos tenido de las Fuerzas Armadas han sido de lo que podrían hacer o dejar de hacer las Fuerzas Armadas en el país, dada la crisis económica, es lo que sucedió a mediados del año pasado, te acordarás, con esta intentona de golpe, que no fue otra cosa más que un circo contra Arce Catacora. No había ni un solo elemento de golpe de Estado realmente, que es lo que aduce Arce Catacora que sucedió a mediados del año pasado. Pues mucho más que eso no lo sé. No sé si hubiera golpe de Estado, si renuncia Arce Catacora, como también se rumorea últimamente, no sería en favor del vicepresidente o del presidente del Senado, es decir, Choquehuanca y Andrónico Rodríguez respectivamente,
para que sean los militares quienes finalmente convoquen a las elecciones en agosto y se hagan cargo de la situación en el muy cortísimo plazo. No tengo la menor idea, no sé si va a ser así. Son muchos rumores los que hay aquí al respecto. Y no me atrevería a decir mucho más porque probablemente confundiría mucho más a la gente y no sería responsable de mi parte empezar a especular en la materia. ¿De acuerdo? Es todo lo que Ahora, puedo decir al respecto. de acuerdo, finalmente te pediría una imagen, un pronóstico sobre lo que va a suceder con la economía. Lo más probable es que todo esté paralizado en los próximos días, en las próximas semanas, las ciudades se desabastezcan y las empresas dejen de producir. Esto va a continuar si es que el gobierno no convoca al sector privado para resolver el tema. Mira, Víctor Andrés, si tuviera que elegir un elemento para ilustrar lo que se viene pronto es la inflación. Es a lo que más le temo porque es demasiada la cantidad de voces que dicen que hay que seguir devaluando la moneda nacional y eso no hace otra cosa más que seguir empujando la inflación de precios hacia arriba y va a seguir ejerciendo presión sobre el tipo de cambio. Para que te des una idea, en enero y febrero la inflación mensual que hemos tenido en Bolivia ha sido del 3,24%. Esa es una inflación mensual superior a la que tienen en Argentina, para que te des una idea que es menor al 3%. Y si además seguimos en este ritmo de devaluación y si seguimos en este ritmo de incremento de precios, la inflación a fines de 2025 puede llegar a ser tranquilamente del 46%. La inflación acumulada a febrero que tenemos es del 13%, pero si seguimos con el ritmo de inflación que hemos tenido en enero y febrero de 2025, en diciembre de 2025 la inflación tranquilamente puede ser nuevamente del 46% en uno de los mejores escenarios. Además, la dinámica de la inflación puede ser muy severa, todavía más de lo que ya estamos teniendo, con una devaluación de la moneda nacional de alrededor del 65%, para que te des una idea. Si hay un temor que tengo realmente es que tanto el gobierno de Arce Catacora como un nuevo gobierno de oposición se atrevan a seguir devaluando por un lado y que por el otro además se atrevan a aplicar todavía mayores controles de precios. Tal vez no en el área de hidrocarburos, pero sí en la canasta familiar, etcétera. La cantidad de controles de precios que tenemos en la economía, Víctor Andrés, es extraordinaria y nadie lo menciona. Entonces, ese es uno de mis mayores temores y por los cuales yo no me manifiesto muy optimista en el corto plazo. Ojalá estuviera equivocado. De acuerdo, Mauricio. Bueno, te agradezco infinitamente por estas declaraciones, por este análisis. De aquí siempre haremos fuerza para respaldar una salida democrática en Bolivia. Finalmente, la lucha por la democracia en el país del altiplano es la lucha de toda la región, es la lucha del Perú. Cuando nosotros tuvimos aquí en el poder a Pedro Castillo, digamos, muchos peruanos entendieron la relación que hay en la lucha por la libertad y la democracia entre los países, ¿no? A veces, y en esos momentos uno recuerda que en realidad no deberíamos ser dos, tres, cuatro países, deberíamos hacer un solo país como es los Estados Unidos del Norte, acá debió hacerse los Estados Unidos del Sur. Algo pasó que nos dividieron de una manera muy extraña. Te agradezco infinitamente, Mauricio, por esta declaración. Que la salida siempre sea pacífica y en libertad. Agradecido yo, Víctor Andrés. Hasta la próxima. Un saludo. De igual manera, Mauricio. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. No te olvide de suscribirse al canal, dejar su comentario, porque así nosotros seguimos avanzando